hablar más al respecto y para ello le agradezco a Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de la despenalización de la cannabis. Sara, platícanos por favor, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu lectura? Parece que los activistas pues no se quedaron muy conformes con esto que se aprobó. Sí, muchas gracias por tomar el tiempo de hablar de este tema. Justo pues ayer fue un día muy movido en el Senado. Escuchamos muchas senadoras y senadores hablar de derechos, de libertades. Muchos hablaban de la libertad. Sin embargo, no vimos que ellos realmente habían llevado todo ese proceso durante la dictaminación de esta ley, ¿no? Todavía le falta realmente reconocer los derechos que ya la Suprema Corte ha determinado que tenemos, que es el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía. Entonces, como bien señalaste, hay oportunidades para la invasión de la privacidad si una persona está cultivando en casa. Y lo más preocupante para nosotros es que vimos que la planta realmente no ha pasado por un proceso de descriminalización y despenalización antes de llegar a la regulación. Y eso significa que entonces la autoridad puede seguir manifestando o exigiendo mordidas, exigiendo extorsiones, y eso vulnera los derechos de las personas que consumen cannabis y eso fomenta la corrupción, que es algo que también nosotros queríamos que podríamos intentar bajar con la aprobación de una ley y una despenalización efectiva. A ver, dime una cosa para que podamos empezar a clarificar todo este tema, sobre todo para las personas que no están muy empapadas al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar con la venta de la marihuana y finalmente también con quienes la cultivan? Porque si bien es cierto, uno de los argumentos que se han dado con todo esto es que va a permitir combatir el narcotráfico. ¿Va a ser así? Pues lo que sí va a ser un mercado regulado, que la idea es que el mercado ilegal que hoy en día existe transita a la legalidad. Y esto sí hay ciertos beneficios al campo que están contemplados dentro de la ley que se aprobó. Entonces, si una empresa quiere tener una licencia para cultivar, transformar, comercializar o hacer investigación sobre la planta, entonces pueden pedir una de las licencias al instituto de regulación que se crea dentro de esta ley. Entonces, esto sería cualquier persona física que quisiera crear una empresa y formar parte del mercado regulado. Ahora, si eres parte de una comunidad cultivadora que ha sido criminalizado en el pasado o que forma parte de los ejidos, propiedades comunales o sociedades cooperativas, también puedes pedir un permiso y va a haber una exclusividad de 40%, por ejemplo, de las licencias de cultivo solamente para esas comunidades. Entonces, sí hay ciertas acciones afirmativas en la ley, pero ayer vimos que quitaron algunas de los límites que nosotros habíamos estado promoviendo al libre mercado, por decirlo, de cannabis, y lo quitaron a último momento y eso nos preocupó mucho. Entonces, seguimos un poco viendo por qué se hizo ese cambio y cuáles son sus implicaciones para las comunidades. Bien, Sara, déjame meterle un poquito de controversia a todo esto, porque pues realmente estaremos preparados como sociedad para poder hacer un consumo responsable. Y te lo pregunto porque escuchaba también el posicionamiento de Damián Cepeda, del senador Damián Cepeda ayer ahí en el Senado. Él decía que son falsas las afirmaciones que se han dado en torno a este tema y que bueno, muy probablemente veremos mañana a jóvenes pues literalmente fumando marihuana en el parque y que esto podría favorecer la reventa a menores. ¿Va a ser así? ¿Y por qué te lo digo? También porque el mismo senador pues decía que en este momento no está penado fumar o portar cierta cantidad de marihuana, estamos hablando de estos 5 gramos, y que la reforma debería de haberse abocado entonces a la venta. Pero pues parece que realmente no lo están haciendo de esta manera, sino se están yendo más por el lado recreativo. ¿Qué opinas de esta posición de Damián Cepeda? Bueno, la Suprema Corte, lo que ellos determinaron es que es un derecho al libre desarrollo de la personalidad que nos permite entonces cultivar cannabis para consumo personal dentro de nuestras casas. Entonces, eso era sobre el uso adulto, sobre un uso responsable y un reconocimiento que la prohibición no ha funcionado y que la regulación es un mejor camino. Entonces, de que el senador no está de acuerdo con eso,
es su derecho de no estar de acuerdo, pero no significa que no tienen que seguir lo que dice la Suprema Corte, y la Suprema Corte habló del uso adulto. Ahora, que si México está listo, México está listo. Tenemos un Estado que puede regular actividades, comportamientos y productos que conllevan riesgo, como son los medicamentos, como son los coches, y eso es lo que se busca hacer en este caso. México estaba listo para hacer esto hace unos años. Lo deberíamos haber hecho antes de que el crimen organizado hubiera diversificado tanto en sus actividades, cuando podría haber tenido un mayor impacto en el mercado. Pero también hay un mercado ilegal que está funcionando, que es vibrante, que es grande. Hola. Sí, Sara, te perdimos ahí. Sara, ¿nos escuchas? Perdimos ahí el audio de lo que nos estabas comentando. Perdimos a Sara. Vamos a tratar de retomarla en este momento, justamente en la parte en donde nos decía que pues México está listo, o estaba listo desde antes de que el crimen organizado cobrara tanta fuerza. Qué lástima. Vamos a intentar retomar esta comunicación con Sara Snap. Ella es, pues ya le decía, activista y también maestra en políticas públicas. Ha sido una de las principales promotoras justamente de esto que se aprobó ayer en el Senado. Y ahora sí, Sara, te recuperamos, por favor. Nos quedamos en esta parte en donde nos decías que México estaba listo desde antes de que el crimen organizado creciera. Sí. Sí, Sara, te escuchamos. No, la volvimos a perder, caray. Un error de conexión. Qué lástima, qué lástima. Vamos a tratar de retomarla, pero al parecer ya también tenemos listo a Juan María Naveja. Es viernes de análisis político y viernes de muchas cosas más, mi querido Juan María. ¿Cómo estás? También, caray. Caray, seguimos teniendo estas fallas de comunicación. Pues mire, ya le decía esta parte de qué es lo que se aprobó en el Senado. Fíjese que también es importante considerar que dentro de lo que se aprobó se contempla que al entrar en vigor esta ley, en un plazo no mayor de 6 meses, se deberá de desarrollar un programa nacional de prevención y de tratamiento de adicciones con énfasis en el consumo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, enfocado en niños y adolescentes. Algunas personas, las que no están a favor de esta aprobación, dicen que podría incrementarse también el uso recreativo de la cannabis, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, en menores de edad. Y bueno, lo que se está buscando con esto es el empezar a implementar una serie de campañas a fin de evitar que sea de esta manera. Ahora, en el documento también se prohíbe el consumo de marihuana en establecimientos comerciales con acceso público, en escuelas públicas y privadas, en instalaciones gubernamentales, así como en todos los lugares en donde pues se prohíbe el consumo del tabaco. Se establece que habrá sanciones a quienes consuman en lugares abiertos o en donde puedan acceder niños y adolescentes.